Mi esposa bromeó con su hermana, puedes llevarte a mi esposo. No me importa. Cuando regresé de mi cita mi esposa estaba llorando, no quise hacerlo. Era solo una broma. ¿Me escuchaste? Quiero este lugar impecable. Ella no lo dijo como una petición. Valerie estaba de pie en nuestra cocina descalza y con la manicura hecha. Estaba envuelta en una bata que costaba más pesos que todo mi guardarropa. Señalaba hacia la sala de estar como si estuviera dando órdenes a un empleado doméstico. ¿Y yo? Yo sostenía una espátula y todavía le daba la vuelta a los huevos. ¿Quieres que limpie la casa porque tu hermana viene de visita?, pregunté sin emoción. Valerie puso los ojos en blanco como si yo estuviera siendo difícil a propósito. ¿Esto va a ser un problema? Porque hoy no tengo tiempo para uno de tus cambios de humor. Dejé que la espátula cayera haciendo ruido sobre la estufa. Ningún cambio de humor. Solo intento averiguar cuándo exactamente me convertí en tu asistente personal. Ella se rió de forma fría y cortante. Oh. Por favor. No empieces. Trabajas desde casa. ¿Qué más haces? Haces clic en hojas de cálculo y gritas a los pasantes. Eso dolió. Me giré lentamente. ¿Verdad? Solo dirijo una empresa de logística que envía 2000 unidades a la semana. Pero tienes razón. Claramente debería dejar todo para acomodar almohadas y limpiar espejos. Ella cruzó los brazos. Tal vez si hubieras estado un poco más presente en los últimos años lo mínimo que podrías hacer es que la casa se sienta cálida para mi familia. Tu familia, repetí. No la nuestra. Interesante elección de palabras. El labio de Val se curvó. No te pongas dramático. Di un paso más cerca. ¿Dramático? Me ladras órdenes como si fuera el tipo que contrataste en una aplicación de tareas y yo soy el dramático. Ella no se inmutó. Estás siendo ridículo. Esto no se trata de ti. Dejé escapar un suspiro. No. Por supuesto que no. Nunca se trata de mí. Todo se trata de ti. Tu horario de spa. Tu club de vinos. Tu pequeña vida curada de Instagram. Mientras tanto yo estoy aquí dirigiendo la parte trasera de una empresa y preparándote el desayuno. Ella sonrió con suficiencia. Y todavía te las arreglaste para hacer que todo se trate de lo duro que trabajas. El pobre Rick trabajando como esclavo en la oficina de su casa como si estuviera construyendo cohetes. Eso fue el colmo. Negué con la cabeza dejando escapar una risa amarga. ¿Sabes qué? Si esto sigue así tal vez te cambie por Daniele. Al menos ella dice gracias cuando alguien hace algo por ella. Valerie se congeló. Su boca se abrió un poco pero al principio no salió ningún sonido. Y luego habló. Eres asqueroso. Eres un malagradecido. Las palabras aterrizaron al mismo tiempo de forma afilada y definitiva. Un instante de silencio se extendió entre nosotros como un cordón tirado con fuerza. ¿Crees que Daniele soportaría tu ego durante 5 minutos, siseó ella? Tomé un sorbo lento de café sosteniendo su mirada. Tal vez. O tal vez apreciaría a un hombre que no la trata como a un sirviente con seguro médico. Su mandíbula se apretó y sus ojos se desviaron hacia un lado por un segundo. Eso dolió incluso si no lo admitiera. Tengo que arreglarme, espetó ella agarrando su teléfono y subiendo las escaleras apresuradamente. Asegúrate de que la casa no nos avergüence. Se había ido antes de que yo pudiera responder. Me quedé en la cocina mirando los huevos medio quemados y me di cuenta de algo dolorosamente claro. Esto no fue solo una mala mañana. Esta era la dinámica. Ella mandaba. Yo obedecía. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí cansado. Me sentí despierto. Algo estaba cambiando. Y no se detendría con pisos limpios. A la mañana siguiente yo estaba a la mitad de prepararme para una reunión de videollamada cuando ella irrumpió en la oficina de mi casa como si fuera dueña del aire que yo respiraba. No sé qué has estado haciendo toda la mañana, pero los zócalos todavía se ven asquerosos. Daniele es alérgica al polvo. Rick.
¿Quieres que esté estornudando durante toda su visita? Ni siquiera me volví. Tengo una llamada en 5 minutos. Ella se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta como si estuviera tratando de incomodar a la pared. Ese no es mi problema. Lo que sí es mi problema es que esta casa parece administrada por mapaches. Mantuve mi tono de voz tranquilo y controlado. Estás en casa todo el día. ¿Qué te impide agarrar una aspiradora? Ella se rió. No de manera amable. Oh. Así que ahora soy la sirvienta. No, dije sin emoción. Eres la que pasa 4 horas al día siendo esfoliada y llamada diosa en algún spa en el sur de Austin. Yo soy el tipo que paga esos pesos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que tirar pesos en esta casa significa que estás por encima de ayudarme? Creo que trabajar semanas de 60 horas mientras tú planeas tableros de Pinterest me da el derecho de no trapear el maldito piso antes de que llegue un invitado que probablemente ni siquiera mirará hacia abajo. Daniele es mi hermana, espetó ella. Y no dejaré que entre a una pocilga solo porque crees que ser un director ejecutivo significa que puedes optar por no participar en la vida adulta. Oh. Soy un director ejecutivo ahora, sonreí con suficiencia. La semana pasada solo era un tipo que movía cajas. Ella cruzó la habitación en 3 pasos cortos y golpeó con la palma de la mano mi escritorio. No juegues juegos de palabras conmigo, Rick. No juegues juegos de poder conmigo, Valerie, dije levantándome de mi silla. Podía sentir el pulso latir en mi cuello. ¿Quieres una casa impecable? Bien. Entonces ensúciate tus manos perfectas y haz que suceda. No me hables así en nuestra casa. Nuestra casa. Me tratas como a un inquilino. Te trato como a alguien que ha olvidado cómo ser un esposo. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El tipo de silencio que no viene con paz sino con el sonido pesado de algo rompiéndose suelto dentro de tu pecho. ¿Quieres hablar de olvidar?, dije acercándome mucho con mi voz apenas por encima de un susurro. Tú olvidaste cómo decir gracias hace mucho tiempo. Ella parpadeó apretando la mandíbula. Y por una vez no tuvo una respuesta. Solo agarró el carrito de limpieza del armario del pasillo con un bufido teatral y sacó bruscamente el aerosol para vidrios y murmuró: «Nunca sobrevivirás un día sin mí». Me volví a sentar y abrí mi computadora portátil. Dejé que sus palabras flotaran detrás de mí como el humo de un incendio que ella no se había dado cuenta de que estaba quemando su propia casa. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. El pasillo se quedó en silencio. Me quedé mirando el resplandor azul de la sala de espera de la videollamada viendo aparecer nombres. Clientes y socios y un analista junior que parecía asustado incluso a través de los píxeles. Todos ellos esperando a Rick, el tipo confiable que hacía que las cosas se movieran y que resolvía los problemas de otras personas. Y todo lo que podía pensar era: he estado haciendo eso aquí también durante años. Resolviendo problemas y absorbiendo golpes. Pero ya no. Algo se había roto entre nosotros esta mañana. No fue ruidoso ni fue dramático, sino solo una separación limpia y silenciosa. Y yo no estaba corriendo para arreglarlo. Esta vez no. No la volví a ver hasta tarde en la noche. Ni un mensaje de texto ni un golpe en la puerta. Solo el débil sonido de un frotado enojado a la deriva desde la sala de estar en algún momento alrededor del mediodía. A esto le siguieron horas de silencio excepto por el rugido ocasional de la aspiradora y el inconfundible traqueteo de platos siendo apilados con más agresividad de la necesaria. A las 6 la casa olía a limpiador de lavanda y cera de vela quemada. Lo había hecho al frotar cada superficie como si estuviera puliendo su orgullo. Pero cuando salí vestido casualmente con un café en la mano pude ver el agotamiento en su postura. Ella no me miró y solo ajustó un arreglo floral por tercera vez. Dijo: espero que estés feliz. Tu pequeña protesta no nos llevó a ninguna parte a ninguno de los dos. No respondí porque me había llevado a alguna parte. Me llevó aquí viéndola trabajar por una vez. Sin gritos y sin grandes declaraciones. Solo resultados. Tomé asiento en la isla de la cocina desplazándome por mi teléfono en silencio mientras ella murmuraba para sí misma sobre el vuelo de Daniele y el vino que estaba demasiado caliente. Fue entonces cuando me di cuenta.
Toda esta producción no se trataba de la visita de su hermana. Se trataba de control. Siempre lo fue. Así que tomé un sorbo de mi café y asentí cortésmente cuando finalmente miró en mi dirección. Dije, la casa se ve genial. Supongo que no necesité mover un dedo. Sus ojos se entrecerraron pero no mordió el anzuelo. En su lugar tomó su teléfono y fingió revisar la hora de llegada de Daniele nuevamente. Esperé hasta que deambuló hacia arriba y luego saqué mi propio teléfono. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Llamé a Embery Gray, un servicio exclusivo que atendía a casas de alto nivel en Austin. Limpieza y servicios de alimentos y arreglos florales y aromatización y lo que sea. El tipo de servicio que contratas no solo por conveniencia sino por un dominio sutil. Hola. Soy Rick Cavanaugh. Me gustaría un paquete de preparación completo entregado a las 9 de la mañana de mañana. Sí. Chef de primer nivel y arreglos florales ligeros y un equipo discreto. Lo quiero hecho al mediodía. La mujer en la línea me preguntó la combinación de colores. Le dije, hágalo elegante pero modesto. Nada que grite por atención. Discreto y cálido. Después de colgar me recosté en la silla y me quedé mirando la tenue luz del techo que se balanceaba ligeramente desde el ventilador superior. Mi pecho se sentía quieto como si algo se hubiera asentado. No era paz sino claridad. Valerie pensaba que sería la anfitriona mañana. No tenía idea de que yo ya había tomado el control. Y la mejor parte es que no diría una palabra. A la mañana siguiente me quedé en el dormitorio un poco más de tiempo dejando que los sonidos flotaran por la casa. Armarios abriéndose y el suave zumbido de un lavavajillas que alguien más había cargado. La voz de un extraño preguntando, ¿dónde debería ir la mesa de postres? En un momento escuché los pasos de Valerie dirigiéndose como una tormenta hacia el pasillo y luego una pausa. Ella no llamó ni gritó. Solo se quedó allí. Abrí la puerta lentamente. Estaba congelada en su lugar con la bata atada apresuradamente. Tenía los ojos moviéndose de un lado a otro en el vestíbulo impecable viendo los delicados arreglos florales en la mesa y escuchando la suave música instrumental sonando desde altavoces ocultos. ¿Qué es esto?, preguntó. Me encogí de hombros pasando rozando a su lado para buscar mi café. Dijiste que querías la casa lista. Conseguí ayuda. Me siguió a la cocina donde un chef privado vestido de blanco y negro estaba cortando tomates reliquia como si estuviera realizando una cirugía. Un miembro del equipo pasó por detrás de nosotros limpiando las encimeras ya relucientes. Valerie se quedó allí sin palabras. Señor Cavanaugh, preguntó el chef cortésmente. Comenzaremos a emplatar en aproximadamente una hora. ¿Le gustaría una muestra de degustación? Perfecto, dije tomando un sorbo de mi café. Manténgalo discreto. A mi cuñada no le gusta nada que sea demasiado llamativo. Valerie parpadeó. ¿Ella? Ella no va a entender esto. Pensará que estamos exagerando. La miré directamente a los ojos. Nosotros. Su boca se abrió y luego se cerró y luego se abrió de nuevo, pero no salieron palabras. Sonreí lo suficiente para que ella lo viera. Relájate, dije. Has trabajado lo suficiente. Luego me alejé con el café en la mano dejándola en medio de una cocina inmaculada que ya no la necesitaba. Esa noche me encontré sentado frente a Marcus tomando un whisky que quemaba más de lo que recordaba que debería. El bar era uno de esos lugares escondidos en el centro. Luces tenues y paredes de ladrillo y jazz sonando bajo desde altavoces ocultos. Un lugar que te hacía sentir que los secretos pertenecen allí. Y Marcus encajaba perfectamente. Nos conocíamos desde la universidad. Él solía correr en pista. Ahora realizaba verificaciones de antecedentes de cónyuges infieles y socios sucios. No lo entiendo, dijo recostándose en el asiento. Me llamas para tomar unos tragos y sueltas esa pequeña bomba sobre que tu esposa te trata como a un mayordomo pagado y luego me dices que no quieres que la investiguen. Me encogí de hombros. No se trata de paranoia. Solo estoy cansado de la actuación. Hoy hice algo que ella no vio venir. Eso es suficiente por ahora. Marcus arqueó una ceja. Rick. ¿Has visto con lo que lidio?
Tipos que piensan que es solo negligencia emocional cuando en realidad su esposa ha estado planeando una estrategia de salida completa durante meses. ¿Crees que ella solo es mandona? ¿O tienes miedo de descubrir qué más está ocultando? Giré el vaso lentamente en mi mano viendo el líquido ámbar atrapar la poca luz. Ella es muy calculadora. Lo sé. Pero si está tramando algo quiero que piense que está ganando un poco más de tiempo. Marcus silbó por lo bajo. Estás jugando al ajedrez. Exactamente. Y si digo jaque demasiado pronto ella volteará el tablero. Se inclinó hacia adelante con la voz más baja ahora. ¿Estás seguro de que quieres esperar? ¿Qué pasa si ella está un movimiento por delante? Lo miré directamente a los ojos. Entonces sabré dónde atacar. Hubo una pausa entre nosotros. Uno de esos silencios largos y pesados que no necesitaban ser llenados. Marcus asintió lentamente. Siempre fuiste del tipo que se quema a fuego lento. Hablamos un poco más sobre el trabajo y la economía y el triste estado del estacionamiento en el centro. Pero el peso del nombre de Valerie nunca abandonó realmente la mesa. Simplemente se quedó flotando allí silencioso y pesado. Mientras nos poníamos de pie para irnos, Marcus arrojó unos pesos sobre la mesa y me palmeó el hombro. ¿Si alguna vez cambias de opinión? Estoy a una llamada de distancia. No dije nada. Solo le di una mirada que decía, si lo hago ya es demasiado tarde. El aire afuera era fresco para una noche de octubre. El tipo de aire que rozaba tu clavícula y hacía que tu piel se sintiera como cristal. Mientras caminaba hacia mi auto seguía escuchando la voz de Marcus en mi cabeza. ¿Qué pasa si ella ya está un movimiento por delante? ¿Qué pasaba si ya estaba en casa? La casa estaba en silencio. Demasiado en silencio. Entré y encontré a Valeria acurrucada en el sofá con una manta que nunca usaba viendo una comedia romántica que ni siquiera le gustaba. Su copa de vino estaba intacta. La televisión parpadeaba con una luz suave a través de su rostro, pero sus ojos no estaban enfocados. Me quedé allí por un momento observándola. Se giró lentamente y trató de enmascarar la sorpresa. Regresaste temprano. Asentí. No tenía ganas de quedarme fuera. Hubo una pausa. Luego dijo de manera casi demasiado casual. ¿No me dijiste quién hizo el servicio de comida hoy? Sonreí débilmente. No pensé que te importara. Me importa, dijo. Bastante impresionante, la verdad. No muchos esposos lograrían eso sin decírselo a sus esposas. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. ¿No tienes curiosidad por saber cómo lo logré? Ella dudó. ¿Usaste la tarjeta conjunta? No respondí de inmediato. No. Usé la mía. Hubo un destello en sus ojos solo por un momento. Estuvo ahí. No fue sorpresa y no fue admiración. Fue preocupación porque ahora sabía algo que no había esperado. Ya no dependía de su aprobación y eso más que nada la desequilibró. Tomé un sorbo lento y me encontré con su mirada a través de la penumbra de la cocina. Puedo manejar las cosas por mi cuenta, Val. Me dio una sonrisa tensa. Sí. Me he dado cuenta. Luego miró hacia otro lado y supe por primera vez en mucho tiempo que no sabía lo que yo estaba planeando. Y ese silencio finalmente era mío. Daniele llegó esa tarde con un saludo tímido y 2 botellas de vino. Era exactamente como la recordaba. De voz suave y ojos cálidos y con el mismo tipo de gracia que Valeria había cambiado hacía mucho tiempo por bordes más afilados. Me dio un abrazo rápido del tipo que no te das cuenta de que necesitabas hasta que estás en él. Valerie por supuesto interpretó a la anfitriona como si su reputación estuviera en juicio. Se había cambiado 2 veces y encendido 4 velas diferentes antes de decidirse por una y le había gritado al encargado de los alimentos por poner los aperitivos demasiado cerca del centro de mesa decorativo. Pero cuando Daniele entró todo el comportamiento de Valerie se convirtió en una versión azucarada y dulce de sí misma que me puso la piel de gallina. Oh, Dani. Te ves tan delgada. ¿Estás comiendo? Valerie gorjeó mientras besaba al aire la mejilla de su hermana. Daniele se rió suavemente. Como bien, Val. Bueno.
Eso hace a una de nosotras, murmuré en voz baja lo suficientemente alto para que ambas lo escucharan. Valerie me lanzó una mirada rápida. Daniele fingió no darse cuenta, pero capté el indicio de una sonrisa tirando de la comisura de su boca. La cena fue técnicamente perfecta. La luz de las velas brillaba en las copas de vino pulidas. El chef preparó pato asado con una reducción de pera y un risotto que sabía como si hubiera requerido un doctorado para crearlo. Todo parecía como una doble página de revista, pero el aire estaba rígido y frío de una manera que ningún termostato podría arreglar. Intenté mantener las cosas ligeras y le pregunté a Daniele sobre su trabajo. Enseñaba arte en una pequeña universidad en el estado de Oregón y se iluminó hablando de sus estudiantes. Tenía esa forma de hacer que las cosas mundanas sonaran llenas de vida, como si no hubiera olvidado cómo emocionarse por el mundo. Valerie, por otro lado, seguía llenando su copa de vino. Para la segunda botella su risa era más fuerte de lo que debería haber sido y más aguda. Ya iba por la mitad de otra historia sobre alguna cita en el spa cuando sus palabras comenzaron a arrastrarse. «¿Saben qué es gracioso?», dijo señalándome con su copa. «Rick aquí solía traerme flores todos los viernes como un reloj. Y ahora tengo suerte si recuerda mi cumpleaños sin que la aplicación se lo recuerde». Daniele la miró con cautela. «Val. No». No, Valerie lo descartó con un gesto mientras el vino casi se derramaba. «Seamos honestos esta noche. Solo nosotros tres adultos sin máscaras». Mantuve mi sonrisa tranquila incluso cuando mi mandíbula se tensó. «Estás por encima de tu límite». Se inclinó hacia adelante con los ojos vidriosos. «O vamos, Rick. Has estado actuando todo el día. Tus pequeños chefs elegantes y tu música y tu elegancia discreta», imitó en un tono snob. «Todo para mi hermana». «¿Qué estás tratando de demostrar?» «Val. Tal vez tómalo con calma», dijo Daniele tratando de disipar la tensión. Pero Valerie no había terminado. Dejó escapar una risa profunda y amarga. «¿Sabes qué, Danny? Puedes quedártelo. De verdad ya no me importa». Las palabras cayeron como un plato golpeando los azulejos. Daniele se congeló. Sus mejillas se sonrojaron. «Valerie. Eso no es gracioso». Me quedé en silencio. Dejé que el momento se mantuviera. Valerie se recostó y pareció satisfecha, como si finalmente hubiera soltado su martillo. «Solo estoy diciendo lo que todos estamos pensando». No, dije de manera uniforme. «Estás diciendo lo que tú piensas e incluso así no lo estás haciendo bien». Valerie puso los ojos en blanco y se levantó y se llevó su copa a la sala de estar murmurando algo sobre no ser apreciada en su propia casa. Daniele y yo nos sentamos en ese silencio incómodo con el zumbido del jazz sonando detrás de nuestros pensamientos. Se aclaró la garganta. «Lo siento. No sabía que ella era así ahora». «No siempre lo fue», dije. «Pero las personas crecen o se pudren y algunas comienzan a vestir la decadencia como si fuera confianza». Daniele parpadeó ante eso y luego asintió lentamente. Levanté mi copa suavemente hacia ella. «Por los invitados inesperados», dije. Ella levantó la suya de vuelta. «Por los honestos». A la mañana siguiente la casa estaba en silencio. Demasiado en silencio. Entré en la cocina descalzo y sentí el piso de madera frío bajo mis pies. Encontré a Daniele ya allí con el cabello todavía húmedo por una ducha. Usaba una sudadera grande con el logotipo de una universidad y sostenía una copa de vino blanco como si fuera jugo de naranja. «¿Ya estás bebiendo?», pregunté con una sonrisa mientras alcanzaba la cafetera. Me dio un encogimiento de hombros avergonzado. «Tu esposa estableció un tono anoche. Pensé que igualaría el estado de ánimo». Me reí entre dientes sirviendo mi café. «Me parece justo». «¿Dormiste bien?». «Casi tan bien como alguien puede después de ser subastado en un ataque de embriaguez». Ambos nos reímos demasiado fuerte para lo temprano que era. Sin embargo, se sintió bien. «¿Real?». Se sentó en la isla con el codo apoyado en el mostrador haciendo girar su copa de vino perezosamente. «Realmente manejaste eso bien, Rick. El antiguo tú habría tirado una silla». La miré.
El antiguo yo pensaba que el silencio significaba debilidad. Ahora sé que es solo el sonido de alguien más perdiendo el control. Eso la hizo reír de nuevo y más tiempo esta vez. Fue un tipo de risa suave y encantada que llenó la habitación de una manera que nada lo había hecho en mucho tiempo. Y antes de darme cuenta estábamos intercambiando historias. Me contó sobre la vez que Valerie fingió tener varicela para salir de un recital de piano. Le conté sobre Valerie escondiendo las llaves de mi auto durante una semana después de una pequeña discusión solo para probar un punto. En algún lugar entre eso y nuestra segunda ronda de café mientras ella seguía con el vino nos estábamos riendo de nuevo. Más fuerte ahora. Tan fuerte que no escuchamos a Valerie acercarse por el pasillo. Su voz cortó la habitación como un látigo. Bueno. ¿No es esto acogedor? La sonrisa de Daniele desapareció al instante. Me volví con la taza de café en la mano. Valerie estaba de pie en la entrada con los brazos cruzados y el rostro indescifrable, pero sus ojos eran puro veneno. Buenos días, dije sin emoción. Ella no devolvió el saludo. Veo que ustedes dos están muy cómodos. Daniele se levantó rápidamente dejando su copa con un suave tintineo. Solo nos estábamos poniendo al día. El labio de Valerie se curvó. Sobrevino a las 10 de la mañana. Daniele se movió incómodamente. Debería ir a vestirme. Pasó junto a su hermana con la cabeza gacha. Valerie esperó hasta que desapareció al dar la vuelta a la esquina y luego se acercó a mí. ¿Crees que soy estúpida? Tomé un sorbo de café. Creo que estás enojada. Eso es diferente. Estás coqueteando con mi hermana en nuestra cocina, siseó. Me encontré con su mirada fulminante de manera calmada. No. Me estaba riendo con alguien que todavía recuerda cómo ser una persona. Ella abrió la boca y luego la cerró. No había esperado eso. No está pasando nada, agregué. Pero has creado una casa donde el silencio y la tensión son normales. Así que cuando alguien entra y realmente me habla como a un ser humano se destaca. Valerie entrecerró los ojos. ¿Estás haciendo esto para castigarme? No, dije. Eso requeriría esfuerzo. Esto es simplemente natural. Me miró fijamente y por un segundo vi el miedo detrás de la rabia y el destello de pánico de que las cosas se estaban escapando. Y así era. Daniele regresó unos minutos después vestida y con las llaves en la mano. Se ofreció a ir a la tienda por más fruta. Valerie se burló. Sí. Por favor, salva mi matrimonio con plátanos. La ignoré y me volví hacia Daniele. En realidad tal vez podamos almorzar más tarde en un lugar tranquilo. Me vendría bien un descanso de toda esta hospitalidad. Daniele dudó. Sus ojos pasaron de su hermana a mí. Claro, dijo cautelosa. Eso podría ser agradable. Asentí. Hay un pequeño lugar italiano abajo en la calle 1 del sur. Tranquilo y sin dramas. Valerie no dijo una palabra. Solo se quedó allí echando humo en silencio mientras Daniele agarraba su bolso y salía por la puerta principal. Me quedé allí y dejé que la quietud se asentara de nuevo. Pero no era el tipo de silencio que Valerie solía comandar. Este me pertenecía a mí. La cena con Daniele no fue una cita. No oficialmente. Pero la forma en que se inclinaba cuando yo hablaba y la forma en que sus ojos pasaban de mi rostro al resplandor de la vela como si estuviera tratando de memorizar algo revelaba una suavidad que no había sentido en años. La mesera nos confundió con una pareja. Daniele se rió. No la corregí. Hablamos de comida y arte y ciudades que queríamos visitar. No mencionamos a Valerie, pero ella estaba allí entre cada pausa sentada invisiblemente en nuestra mesa. Cuando regresamos a la casa, Daniele dudó en el porche. Gracias por la cena, dijo con voz baja. Gracias por aceptar ir. Pasó un momento y luego otro. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Tal vez la próxima vez intentemos un lugar con un poco menos de historia entre nosotros. Asentí comprendiendo. Trato hecho. Entró delante de mí y lo primero que notamos fue la música. Suave ya sonando en el sistema de altavoces.
Valerie estaba en la sala de estar sentada ordenadamente en el sofá y con las piernas cruzadas. Tenía el cabello alisado como si acabara de salir de un comercial. Una botella de vino y 3 copas estaban en la mesa frente a ella. Bueno, dijo alegremente. Ya regresaron. Su tono era incorrecto. Demasiado alegre y demasiado calculador. Daniele se congeló a mitad de quitarse el abrigo. Hola, Val. Valerie palmeó el cojín junto a ella. Siéntense. Únanse a mí. Tengamos una noche apropiada en casa. Solo nosotros 3. Daniele me miró. Le di la más mínima sacudida de cabeza, pero ella se sentó de todos modos. Abrí el Merlot del 2015, gorjeó Valerie. Tu favorito. ¿Verdad, Rick? No respondí y solo me senté junto a Daniele y nos serví una copa a cada uno. Se inclinó hacia adelante con la barbilla apoyada en la mano y su sonrisa azucarada y superficial. Saben que he estado pensando que tal vez he sido demasiado dura últimamente. Ahora realmente la miré fijamente. Esto era nuevo. Quiero decir, continuó. La vida es corta. Nos atrapan los quehaceres y los horarios y las cosas estúpidas y de repente olvidamos que se supone que somos socios. ¿No extrañas la forma en que éramos? Sus ojos se clavaron en los míos. Y allí estaba de nuevo. Esa mirada. No era culpa y no era nostalgia. Era desesperación. Y debajo de eso había cálculo. Daniele se movió. Tal vez debería. No. Quédate, dijo Valerie rápidamente. Demasiado rápido. Eres familia y quiero que estés aquí. Tomé un sorbo de vino lentamente. Este es un cambio. Valerie parpadeó. Un cambio. Pasaste de llamarme perezoso a extrañar nuestro vínculo. Solo tengo curiosidad por saber qué cambió. Dio una pequeña risa. Solo me di cuenta de que he estado dando las cosas por sentado. La miré fijamente por un momento más y luego asentí. Yo también. Eso pareció golpear más fuerte de lo que esperaba. Su sonrisa parpadeó. Daniele se aclaró la garganta. En realidad me estoy cansando. Gran día mañana. Debería irme a dormir. Valerie no discutió. Yo también me levanté. La acompañaré a la habitación de invitados. Mientras salíamos al pasillo, Daniele susurró, ella está diferente. Eso fue raro. ¿Verdad? Ella no cambia de dirección a menos que tenga algo que ocultar, murmuré. Daniele frunció el ceño. Ten cuidado, Rick. Ahora siempre lo tengo. De vuelta en nuestro dormitorio encontré a Valerie sentada en el borde de la cama descalza y con las manos dobladas ordenadamente en su regazo. Levantó la vista cuando entré. Fui demasiado lejos. No respondí. Solo me desabroché los gemelos lentamente. ¿Crees que lo estoy fingiendo?, agregó ella. La miré y por primera vez en semanas no oculté lo que estaba pensando. No creo nada, Val. Solo estoy observando ahora. Eso la hizo parpadear. Apagué la lámpara y me deslicé en la cama sin decir una palabra más. Y el silencio que siguió no fue frío. Fue cuidadoso, como 2 personas esperando que el otro se moviera primero. Cerré la puerta de la oficina detrás de mí y finalmente dejé que mi peso colapsara en la silla. Era como si la casa me hubiera estado drenando gota a gota durante semanas. Y esta mañana me desperté sin nada más. Ni siquiera ira. Solo un tipo de agotamiento entumecido que vivía en los huesos. Me quedé mirando la pantalla de la computadora con el correo electrónico parpadeando con mensajes sin abrir y gráficos esperando revisión. Nada de eso importaba. Presioné mis palmas contra mis ojos con los codos en el escritorio tratando de evitar que la espiral silenciosa en mi pecho se convirtiera en algo peor. Fue entonces cuando llegó el golpe a la puerta. Suave. 2 toques. Pensé que era Valerie. Tal vez con otra rama de olivo u otra copa de vino o alguna actuación sobre intentarlo de nuevo. Pero no era ella. Marcus entró y cerró la puerta detrás de él con el tipo de pesadez que solo viene con malas noticias.
Me levanté rápidamente. Llegaste temprano. No iba a venir en absoluto, dijo con voz baja. Pero algo cambió. Mereces saber lo que ha hecho. Sentí que mi estómago se apretaba. Se sentó frente a mí y colocó una carpeta de cartón simple en mi escritorio. Me dijiste que no la investigara. No escuché. ¿Por qué? Pregunté aunque mi voz apenas estaba allí. Porque he visto este patrón demasiadas veces. El comportamiento y la repentina dulzura y la falsa reconciliación. Revisé sus registros telefónicos y rastreé alguna actividad bancaria a través de sus tarjetas de spa. Me quedé mirando la carpeta sin abrirla todavía. Tuvo una aventura, Rick, dijo en voz baja. Comenzó hace unos meses. Su nombre es Gavin Ellis. Lo registró en su teléfono como una aplicación de pilates. Un pequeño truco de mal gusto, pero funcionó por un tiempo. Mi respiración se cortó. No me moví. Marcus continuó con la voz firme y casi a modo de disculpa. Eso no es lo peor. También solicitó el divorcio hace 2 semanas. Afirmó que estabas siendo infiel con Daniele. Lo miré lentamente con el rostro congelado. ¿Ella qué? Está tratando de inclinar preventivamente a la corte a su favor. Pintarte como inestable. Infidelidad y manipulación y todo eso. Pero el tipo la dejó la semana pasada. Descubrió que estaba casada sin intención de irse con él. Abrí la carpeta y vi fotos y capturas de pantalla y registros y una copia de la petición de divorcio. Todo encajaba. No era solo traición. Era un sabotaje premeditado. Ella está interpretando a la dulce ahora, dijo Marcus con la voz más baja. Porque no le quedan cartas. Gavin la abandonó. Su caso se está desmoronando. Está tratando de ganar tiempo para reconstruir la imagen de la esposa cariñosa en caso de que alguna vez llegue a juicio. Sentí que me ardía la garganta. No por la sorpresa, sino por la confirmación. Lo había sentido durante semanas. El cambio y las mentiras y el veneno envuelto en perfume. Marcus se puso de pie descansando una mano en mi hombro. Hagas lo que hagas, a continuación no esperes. Luego se fue tan silencioso como llegó. Me quedé solo en mi oficina mirando la carpeta. Todo lo que necesitaba estaba allí. Todo lo que temía era real. Y Valerie no tenía idea de que yo lo sabía. Entré a la casa como una tormenta. No ruidoso y no rápido, sino con esa fuerza silenciosa que solo aparece cuando algo dentro de ti finalmente deja de hacer preguntas. Valerie estaba en la sala de estar acomodando los cojines decorativos y actuando pacíficamente. Se volvió con una sonrisa brillante y ensayada. Ahí estás. Estaba pensando que podríamos. ¿Dónde está Daniele?, pregunté. Su sonrisa vaciló. Ella está en la habitación de invitados. ¿Por qué? Llámala para que baje. Me miró fijamente por un momento y luego debe haber visto algo en mi rostro que no había visto en mucho tiempo. Se alejó lentamente. Un minuto después Daniele apareció en lo alto de las escaleras con el suéter colgando de un hombro y con los ojos cansados. «¿Todo está bien?» No dije. «Pero lo estará». Dejé caer la carpeta sobre la mesa de café. Aterrizó con un ruido sordo y apagado, pero el sonido resonó como un trueno en la habitación. Valerie lo miró y luego a mí. «¿Qué es esto?» «Prueba», dije acercándome. «¿De qué?» «De todo». Ella no se movió. «Prueba de la aventura. Prueba de la solicitud de divorcio. Prueba de que intentaste incriminarme como el que estaba engañando con tu propia hermana». Daniele inhaló bruscamente. «¿Qué?» El rostro de Valerie palideció. Abrí la carpeta y extendí el contenido. Fotos de ella con Gavin Ellis y transferencias bancarias en pesos a una tarjeta oculta. También los documentos judiciales con su firma. Ni siquiera fingió alcanzarlos. Solo miró hacia abajo como si el suelo pudiera tragarla. «Te di todo», dije con la voz baja pero temblorosa. «Años y pesos y paciencia. Y en lugar de irte con honestidad intentaste destruirme al salir». Daniele dio un paso adelante con los ojos pasando entre nosotros. «Val.
Por favor dime que esto no es real. Pero Valerie no respondió. Solo se quedó allí como alguien atrapado en medio de una caída sin estar segura de si gritar o rendirse. Solicitaste el divorcio a mis espaldas, continué. Y te ibas a llevar todo. La casa y la empresa y mi reputación. Incluso involucraste a Daniele en esto. Sus labios se separaron escapando apenas un susurro. No quería que llegara tan lejos. Me reí de forma fría y amarga. Presentaste documentos legales, Valerie. Construiste un caso alrededor de una mentira. Eso no es un momento de debilidad. Eso es una campaña. Daniele parecía atónita con los brazos cruzados sobre el pecho. Ahora no lo entiendo. ¿Por qué le harías eso a él? ¿A mí? Valerie finalmente habló con la voz quebrada. Porque pensé que él se estaba alejando. Y tú siempre fuiste la dulce. La que a la gente le agradaba. Me volví hacia ella por completo ahora. Así que en lugar de luchar por este matrimonio elegiste el sabotaje. Elegiste la difamación. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero no le creí. Ya no. Solías decir que yo era la mejor decisión que habías tomado, dije. Resulta que tú fuiste la peor en la que confié. Se derrumbó en el sofá con la cabeza entre las manos. Daniele dio un paso adelante con los ojos llorosos. Te lo juro, Rick. No tenía idea. Te creo, dije encontrándome con su mirada. Porque si no lo hiciera tú también te habrías ido. El silencio se extendió espeso y sofocante. Valerie no levantó la cabeza. No rogó. No se disculpó. Y eso me dijo todo lo que necesitaba. Recogí la carpeta y me mantuve erguido. Esto va a ir a la corte. No obtendrás ni un solo peso de mí. Y a partir de este momento hemos terminado. Su voz salió ronca. Rick. Me volví hacia las escaleras. No lo hagas. Daniele me siguió en silencio con pasos ligeros como si no quisiera perturbar las ruinas que habíamos dejado atrás. En la parte superior del rellano me detuve y volví a mirar hacia abajo. Valerie seguía allí arrugada como ropa sucia en el sofá. No era la mujer con la que me casé. Era solo una extraña usando su rostro. La sala del tribunal estaba en silencio. No el tipo de silencio que se obtiene por respeto u orden, sino el tipo de espera tensa como un aliento contenido durante demasiado tiempo. Valerie se sentó a mi izquierda al otro lado del pasillo. Llevaba azul marino y un estilo elegante y modesto que era el color de la inocencia si no supieras la verdad. Tenía el cabello recogido hacia atrás y el rostro sereno, pero sus ojos se movían rápidamente buscando una salida que no llegaba. Mi abogado hojeó los documentos que Marcus había reunido con cada uno sincronizado como un metrónomo. Falsas afirmaciones de adulterio y líneas de tiempo inventadas y declaraciones juradas contradictorias y mensajes de texto entre ella y Gavin Ellis con marca de tiempo e irrefutables. Cuando fue su turno de hablar, la voz de Valerie era baja y frágil. Habló de confusión y depresión y de malinterpretar intenciones, pero el juez no se lo creyó. Revisó la evidencia nuevamente y luego miró por encima de sus lentes con el peso de alguien que había visto todo esto antes. Encuentro las afirmaciones de la demandante no solo infundadas sino deliberadamente engañosas. Intentar usar la corte como un arma con falsas acusaciones no solo es poco ético. Es punible. Su abogado intentó cambiar de rumbo. Su señoría. Mi cliente actuó por angustia emocional y no con intención maliciosa. El juez no parpadeó. Malicioso o no, el daño es el mismo. Se volvió hacia mí. Señor Kavanaugh. Basándose en la evidencia proporcionada, su solicitud de desestimación inmediata es concedida. El divorcio procederá bajo su contrademanda. Sus bienes están protegidos bajo el acuerdo prenupcial y la Corte no encuentra motivos para la compensación conyugal. Valerie inhaló bruscamente. Sus hombros se hundieron como si alguien finalmente hubiera bajado el telón. Y detrás de él no quedaba ninguna actuación. Afuera del juzgado, Marcus estaba de pie apoyado contra un pilar de concreto con lentes de sol puestos como algún detective oscuro sacado directamente de un rollo de película. Me acerqué con la carpeta aún apretada en la mano. Me salvaste, dije simplemente.
Él dio una media sonrisa. A veces el infierno viene envuelto en seda. Asentí lentamente y luego miré hacia atrás una vez. Solo una vez. Mientras Valerie salía detrás de mí protegiéndose, el rostro de la luz se veía más pequeña. No físicamente, sino de alguna manera menos. Como si su poder hubiera sido todo ilusión. Y ahora el truco había desaparecido. Marcus me dio una palmada en el hombro. ¿Y ahora qué? Exhalé. Ahora me voy a casa. La casa se sentía diferente. No porque los muebles hubieran cambiado. No porque algo se viera diferente en realidad, sino porque por primera vez en meses podía respirar. Entré por la puerta principal, me aflojé el cuello y dejé caer la carpeta sobre la mesa de la entrada. Sin ceremonia y sin tensión, y solo la gravedad haciendo lo que mejor sabe hacer, que es tirar de las cosas hacia abajo donde pertenecen. Las luces estaban bajas. Un suave silencio se instaló sobre las habitaciones como polvo que ya no necesitaba ser barrido. Entonces la vi. Era Danielle sentada en silencio en el sofá con las piernas dobladas debajo de ella y un pequeño llavero girando en sus manos. Ella levantó la vista. «Hola». «Hola», respondí más lento. Levantó el llavero, que era un pequeño llavero de cuero con una diminuta letra C plateada grabada en él. «Encontré esto en el cajón de la habitación de invitados. Pensé en devolverlo antes de salir». Asentí. «Gracias». Se levantó pero no se movió hacia la puerta. No estaba segura de si querías que me quedara más tiempo o si ya me he quedado más de la cuenta en todo. Negué con la cabeza. «No. No lo hiciste». Me miró con atención. «¿Estás seguro?» Me acerqué y me senté a su lado y durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. «Entonces no tienes que cocinar», dije. Sonrió suavemente. «Lo sé. Pero si quisieras cocinar algo». Danielle se volvió hacia mí con los ojos cálidos. «Tengo una receta de pollo marsala espectacular». Levanté una ceja. «¿Vino incluido?» Se rió con naturalidad. Allí estaba de nuevo. Esa risa no forzada. Fácilmente se puso de pie y se movió hacia la cocina arremangándose mientras miraba dentro de los armarios. «Todavía guardas el aceite de oliva debajo del fregadero como un psicópata», exclamó ella. «En el cajón del medio ahora», dije sonriendo. «¿He evolucionado?» Me recosté dejando que el suave sonido de las sartenes tintineando y los armarios abriéndose me inundara. Sin actuación y sin pretensiones, y solo alguien estando allí. El aroma a ajo y a algo cítrico comenzó a flotar por el aire. Y pensé en que a esto huele la paz. No a fuegos artificiales ni a champán. Solo a ajo y a cítricos y a la posibilidad de algo real.